Respecto del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo primero que tenemos que saber es que esto es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que se da en el año 1979, que consta de 8 artículos y que es una serie de principios básicos que rigen la actuación de todas las fuerzas policiales en el marco del seno de Naciones Unidas. Es decir, estamos hablando de prácticamente el mundo entero. Esto es parte del sistema universal de derechos humanos. ¿Por qué a este código de conducta se le llama código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Este es el nombre que le da Naciones Unidas a los y las agentes de la Fuerza de Seguridad o Fuerza del Orden a nivel mundial. Y si ustedes se fijan en el artículo 1 y en el comentario del artículo 1 de este Código de Conducta, habla de quiénes tienen que ser entendidos como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y básicamente se refiere a las personas que ejercen la labor de policía en cada uno de los estados. Sin embargo, producto de que son muchos estados en el marco de Naciones Unidas, hoy en día, para que ustedes sepan, en Naciones Unidas hay 193 estados parte, es que se le da este nombre genérico porque cada estado va a llamar a su fuerza de seguridad tal vez de una manera distinta. No todos los estados le dirán a esta fuerza de seguridad policía. Sin embargo, este código de conducta es el que rige para absolutamente todas las policías del mundo. Si ustedes miran el articulado de este código de conductas, van a encontrar principios básicos y rectores de actuación que tienen que ser respetados en todo momento y que hacen al quehacer de toda fuerza de seguridad en el sistema universal. El artículo 2, por ejemplo, del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, habla de cuál es el objetivo o de qué manera tiene que garantizarse la seguridad por parte de estos funcionarios. Y así, por ejemplo, indica que el objetivo, y lo voy a leer textualmente, que el objetivo de la fuerza de seguridad o la fuerza policial, que tiene que garantizar sus funciones, cumplir sus funciones, que va a depender de cada estado. En algunos será la defensa de la seguridad pública, en otros será la defensa del orden, en otros será la garantía de los derechos, el honor, la propiedad, la libertad, la dignidad. Sin embargo, todas estas funciones policiales tienen que ser cumplidas respetando y protegiendo la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que más allá del objetivo que tenga cada fuerza policial, de acuerdo a cada estado, hay una forma de llevar a cabo su objetivo, que es un marco de actuación sin el cual eso que está haciendo la policía no es respetuoso de los derechos humanos y por ende es un acto ilegal para el derecho universal y para el derecho constitucional y convencional de los 193 estados parte. Cuando dice respetando la dignidad humana hace referencia a un valor, que es el valor inherente a todo ser humano por el solo hecho de ser persona, independientemente de sus creencias religiosas, de su raza, de su religión, de su pertenencia étnica, de su orientación sexual, pero inclusive independientemente de lo que la persona haya hecho. Esto es algo fundamental. Por el solo hecho de ser persona, los seres humanos tenemos derechos. Y en segundo término hace referencia a los derechos humanos. Sin embargo, la dignidad es un derecho humano, pero hace una referencia específica a los derechos humanos porque dice que toda fuerza policial del mundo tiene que respetar todos los otros pactos en materia de derechos humanos. Entre ellos se puede mencionar a modo de ejemplo los tratados que son sancionados para erradicar todo tipo de discriminación, la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención para la erradicación de la desaparición forzada de personas, la Convención para la erradicación de toda violencia contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados de derechos humanos que ya han tenido oportunidad de estudiar. Es decir, cualquier actuación policial debe ser en el marco de respeto de todos esos pactos internacionales. Lo que esté por afuera respecto de esos pactos internacionales no es una actuación policial legal en términos del derecho internacional de los derechos humanos. Van a ver que este código de conducta tiene muchos comentarios que van a hacer aclaraciones acerca de los alcances de estas expresiones para que sean entendidos precisamente en todo el mundo. El artículo 3 de este código habla del uso de la fuerza y establece que el uso de la fuerza
Es potestad privativa, sí, de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero lo reduce a un marco de absoluta necesidad, diseñando a partir de ahí el primero de los principios internacionales en materia de uso de la fuerza, que es la excepcionalidad en su uso y la necesidad en el uso de la misma. ¿Qué significa? Que el uso de la fuerza debe ser de carácter excepcional y que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley, las policías, tienen otras formas de poder hacer cumplir la ley antes de llegar al uso de la fuerza. Esto es un principio que se va a repetir y que se va a incorporar en la provincia del Chaco a la ley 2011J, que es la Ley de Seguridad Pública. Si ustedes ven, el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública incorpora este principio, entre otros como la legalidad, la oportunidad, la gradualidad o la proporcionalidad. Esto de que el uso de la fuerza se podrá usar siempre y en la medida exacta de lo necesario y de carácter excepcional no es más que el principio de oportunidad y de proporcionalidad y gradualidad que está incorporada a la ley de la provincia del Chaco. Recordarán que dijimos que la policía tiene que actuar siempre en el marco de del respeto de la dignidad y de los derechos humanos según este Código de Conducta. Ahora bien, lo interesante es que en la provincia del Chaco, a partir de la Ley de Seguridad Pública, no es solamente una forma de llevar adelante la actividad policial de prevención, conjuración e investigación del delito, sino que es un objetivo en sí mismo de la fuerza policial. Es decir, que para la provincia del Chaco, a partir de la Ley de Seguridad Pública 2011J, el respeto de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos es el objetivo de la existencia misma y del quehacer policial. No es una forma de garantizar la seguridad pública, sino que es la finalidad intrínseca. En este sentido, inclusive la ley provincial avanzó por sobre el Código de Conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Naciones Unidas. Este Código de Conducta sigue expresando a otros principios básicos, como por ejemplo la prohibición absoluta de la tortura. La prohibición absoluta de la tortura es algo que aparece redundante, siendo que dijimos que hay una obligación de respetar los derechos humanos. Sin embargo, producto de que es tan importante a nivel internacional la prohibición de la tortura y los malos tratos en manos del Estado, es que hay un artículo específico en el Código de Conducta que prohíbe este acto prohibido que es la tortura. Y dice textualmente que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley, policías, puede infligir, instigar, tolerar ningún acto de tortura o penas o tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué implica esto? Que no solamente hay una prohibición de cometer torturas u otros malos tratos, sino que inclusive hay una prohibición de tolerarlos y no efectuar las denuncias y las requisitorias pertinentes ante un acto de tortura. Esto es muy importante porque se va a repetir en la Convención contra la Tortura, en el que no solamente está prohibida la comisión de tortura y malos tratos a personas detenidas o personas con las que el personal policial tenga contacto, sino que está prohibido tolerar actos de tortura de otros funcionarios públicos, otros agentes policiales u otros particulares. Y acá, ¿por qué decimos particulares? Porque la tortura inclusive puede ser cometida por particulares bajo aquiescencia, es decir, bajo tolerancia de un funcionario público. Esto se da muchas veces en contextos de encierro, de privación de libertad, donde la tortura es tercerizada en otras personas privadas de libertad y esas lesiones no son interrumpidas por el personal policial o penitenciario que tiene a cargo a la persona privada de libertad. Es decir, la tortura, que es infligir un sufrimiento grave, sea físico o sea mental, a una persona que como policías tenemos a cargo, esa tortura está prohibida, sea que la cometa de propia mano el agente policial, sea que tolere que otro agente policial cometa esa tortura sin interrumpir o denunciar este hecho, o sea que lo cometa un particular y que se permita torturar frente a funcionarios policiales o con su conocimiento. Y ahí nos estamos introduciendo en otro de los puntos de este eje, que es la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura, así como el Código de Conducta para funcionar y hacer cumplir la ley es del año 79, la Convención contra la Tortura es del año 84. Naciones Unidas dicta el principal
la principal legislación a nivel internacional que prohíbe absolutamente y bajo toda circunstancia infligir torturas o malos tratos a personas por parte de funcionarios públicos. Si bien mucho antes ya se había prohibido la tortura, está prohibida desde la Carta de Naciones Unidas, luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, finalmente el seno de Naciones Unidas llega a este documento que es el que prohíbe absolutamente la tortura y que aún hoy está en vigencia. Esta prohibición absoluta tiene que ver con, si ustedes leen la Convención contra la Tortura, primero van a encontrar una definición de tortura, que es un poco de lo que hablamos recién, que es infligir un sufrimiento grave, sea físico o mental. Esto es muy importante, la tortura no es únicamente física, esto es muy importante, pero es infligir ese sufrimiento a una persona por parte de un funcionario público o bajo su instigación, consentimiento o aquiescencia. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente tiene que cometerse de propia mano por el funcionario, sino que el funcionario que permite que se cometa tortura en su presencia es un funcionario que está cometiendo un accionar ilegal y está violando la Convención contra la Tortura. Cuando hablamos de prohibición absoluta, entonces hablamos de que la tortura no está permitida bajo ninguna circunstancia, y esto ustedes leyendo la Convención contra la Tortura van a poder leer que no hay excusa a nivel mundial para la tortura y los malos tratos. Y inclusive la Convención menciona que los estados de conmoción interna, de emergencias públicas, de guerras civiles inclusive, o de emergencias en materia de seguridad, ni siquiera esos estados extremos habilitan la tortura por parte de funcionarios públicos. A eso nos referimos cuando decimos prohibición absoluta e incondicional de la tortura. Pero al mismo tiempo, como estábamos diciendo, la tortura no solamente es cometida, este acto ilegal, ilegítimo y que viola los tratados de derechos humanos y que también constituye delito, por supuesto, no solamente puede ser cometida por quien ejerce de propia mano la tortura, sino también por el funcionario que permite que la tortura suceda en su presencia sin interrumpir ese acto de tortura o maltrato y sin denunciar eventualmente ese acto de tortura o maltrato. Por lo cual, ustedes van a ver en la definición de tortura de la Convención contra la Tortura, van a ver que habla de consentimiento o aquiescencia del funcionario público. Esto significa un dejar hacer, un dejar torturar. Otra cosa que nos indica la Convención contra la Tortura es que estos actos deben ser sancionados en todos los estados. ¿Qué significa? Que si un funcionario público comete un acto de tortura o maltrato, tiene que ser sancionado penalmente. Esto indica que esa conducta tiene que estar contemplada en el Código Penal, como efectivamente la está, pero que además los fiscales y jueces tienen que sancionarlos. Si no hay sanción efectiva a la tortura, el Estado, amén de violar un derecho humano que es no torturar, también está violentando un derecho humano. Las reglas de Tokio sobre la aplicación de medidas no privativas de libertad. Bueno, son reglas mínimas que implican que son órdenes a todos los estados de que deje la privación de libertad, la detención, la pena de encierro como última alternativa y siempre y cuando no se puedan aplicar otro tipo de penas ante la conducta de un delito. Esto es también producto de un consenso internacional en que la pena de encierro genera una serie de efectos nocivos en el ser humano y que es uno de los modos de resocializar o de disminuir el delito menos efectivos a nivel científico. Sin embargo, por supuesto que subsiste la pena privativa de libertad, pero las reglas de Tokio es lo que le dicen a los estados es dejen la pena privativa de libertad, dejen la cárcel para los casos que sea estrictamente necesario y de manera excepcional. Para otro tipo de casos donde se pueden aplicar otras penas no privativas de libertad, aplíquenla, y que va a tener mucho mejor resultado en términos de seguridad pública y disminución del delito. Es por eso que todos los estados, inclusive el estado argentino y chaqueño, tienen diferentes penas no privativas de libertad, como los trabajos comunitarios. A su vez, dentro del proceso penal existen formas alternativas de resolver ese conflicto entre victimario y víctima. Esto es por una obligación internacional que surge de estas reglas, que son las reglas de Tokio, de poder avanzar hacia la resolución del conflicto y priorizar el interés de las víctimas de los delitos por sobre el interés del Estado en sancionar las conductas.
Si a la víctima del delito prefiere que el delito sea reparado, en lugar de que la persona purgue una condena, el Estado debe respetar ese deseo de la víctima y por ende tiene las herramientas como son, y habrán escuchado hablar, la conciliación y la mediación penal. Esto lo que hace es evitar usar la prisión para casos donde el delito es reparable y donde la persona tiene otra forma de transitar ese accionar delictivo, su arrepentimiento, su reparación y finalmente readecuar su conducta sin recurrir al contexto de encierro que aún en las mejores condiciones, que no se dan necesariamente en nuestras latitudes, pero aún en las mejores condiciones causan un efecto psicológico deleterio, que significa nocivo, y no son un medio adecuado internacionalmente para resocializar a una persona. Estas son las reglas de Tokio. Van a ver que hay varios principios, van a ver que hay varias obligaciones al Estado y varias alternativas para que una persona que sea ofensora, que haya cometido un delito, en realidad tenga alternativas a la pena de prisión siempre y cuando se pueda hacerlo. No significa que no exista la pena de prisión, sino que tiene que ser reservada para los delitos más graves. Esta obligación de recurrir a otras formas como la disuasión, la persuasión, la reparación, el perdón y otro tipo de alternativas a la prisión es una obligación también para todos los agentes del Estado, que hoy en día particularmente está en cabeza de jueces y fiscales, pero que también es una obligación para todo funcionario público. Tratar de reparar los delitos por sobre el castigo de encierro. Y cuando haya que sancionar, elegir sanciones que claramente son aflictivas, pero que son distintas a la privación de libertad, como las que mencionamos antes. Muchas gracias.